Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación del libro Los retos y desafíos del sector quesero español. Soy Ignacio Atance, director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Cajamar, y insisto en agradecerles la buena recepción que ha tenido esta presentación y, por tanto, el libro. Nos acompaña, en primer lugar, el presidente de la Fundación del Grupo Cajamar, Manuel Laínez, a quien le paso la palabra para dirigirnos unas palabras de bienvenida. Manolo, por favor. Muchas gracias, Nacho. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento que acaba de comentar Ignacio Atance a todos vosotros por asistir a esta presentación. También agradecer al Ministerio de Agricultura la oportunidad y la posibilidad de estar aquí haciendo esta presentación y, por supuesto, pues agradecer a INLAC, que es el socio de Cajamar en la elaboración y en la puesta al público, la puesta a disposición de todos vosotros de este excelente trabajo sobre el queso y el sector lácteo. Pues para nosotros, para Cajamar, en nuestro 50 aniversario de estar colaborando con el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria para hacerla más innovadora y más eficiente, en todo este tiempo dedicamos nuestro esfuerzo a través del trabajo de la Fundación Grupo Cajamar a intentar contar con un sector, con una cadena agroalimentaria cada vez más rentable y más competitiva, basada en herramientas importantes como son la eficiencia, la sostenibilidad y especialmente a través de la innovación, que es en lo que centra su actividad la Fundación Grupo Cajamar. Quizá, aunque yo creo que se nos conoce bien, pues explicar por qué Cajamar apuesta por este tipo de trabajo. Lo hace pues porque somos una entidad financiera de base cooperativa que ha decidido apostar por su especialización en el sector, en la innovación en el ámbito agroalimentario. Y lo hace porque cuanto mejor le vaya al sector agroalimentario en su conjunto, mejor le irá a Cajamar. También, ¿cómo lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Pues para conseguir esa mejor posición del conjunto de los agentes de toda la cadena del sector agroalimentario. Y lo hacemos con distintos trabajos, con los trabajos como el que se presenta hoy del Servicio de Estudios, trabajos que se centran en temas muy variados. Hoy presentamos el del sector lácteo, dentro de unos meses hablaremos del trabajo en el conjunto de la cadena agroalimentaria. Hablamos de distintos ámbitos, además de trabajos para analizar los mercados, para analizar la posición de determinados sectores productivos, de determinados grupos y eslabones dentro de la cadena. La semana pasada presentamos el Observatorio de la Digitalización Agroalimentaria. En fin, un trabajo del Servicio de Estudios que trata de analizar el conjunto de la cadena y, además, tratar de identificar cuáles son las líneas de futuro, hacia dónde puede trabajar este sector, pensando, sobre todo, en que esa opinión no sea la opinión de Cajamar, sino que sea la opinión de expertos del sector. Colaboramos siempre con expertos para que ellos transmitan esas ideas de hacia dónde se mueve el sector. También tenemos nuestros centros experimentales, tenemos nuestro servicio de formación y transferencia tecnológica, tenemos una incubadora aceleradora que trabaja en temas de agua, en temas de agrotech y en temas de foodtech, y tenemos Plataforma Tierra, que es nuestra ventana al exterior, a través de la que mostramos prácticamente todo lo que hacemos y que invito a los asistentes a que, si no la conocen, pues entren y vean un poco todos los contenidos y todas las herramientas que ponemos a disposición del conjunto del sector. Dentro de este trabajo, para Cajamar es importante el sector lácteo y lo demostramos por las publicaciones que se vienen
poniendo a disposición de toda la cadena, pero especialmente a disposición del sector en los últimos años. En 2016, en un momento complejo, donde el sector lácteo pasaba de un régimen de cuotas a un régimen en el que no quedaba claro cuál iba a ser su posición competitiva, en ese momento se publicó, con esta ayuda de muchos expertos del sector, un análisis de cuáles podían ser y cuáles debían ser las estrategias sectoriales. En el año 22 hemos vuelto a hacer otra publicación del sector lácteo, ya una vez que se habían superado todos esos retos y se había superado lo que la estrategia decía que debía abordarse, pasando de un sector temeroso de esa ausencia de cuotas a un sector ya competitivo y un sector dinámico en el conjunto de los mercados, por supuesto nacional e internacionales. Después de ese análisis, el año pasado, pues pensamos que era importante centrarnos en un apartado, en un ámbito concreto del sector lácteo, que era la producción de queso. Y para eso, pues lo que hemos vuelto a hacer es contar con personas conocedoras profundas del sector, con muchos años de experiencia, con los dos coordinadores de esta monografía, con Pedro Valentín, que había trabajado durante muchos años en el sector lácteo, y con Javier López, que también tiene una experiencia dilatada en este ámbito. Y ellos han propuesto una organización de un documento que luego nos presentarán y que yo creo que va a ser de interés para todos vosotros y para todos los que puedan acceder, tanto en formatos tradicionales como en formatos virtuales. Lo vamos a ver a lo largo de la mañana, por tanto, no me voy a detener mucho más en la explicación. En cualquier caso, termino mis palabras como empezaba al comienzo, agradeciendo a ENLAC la colaboración para poder desarrollar este trabajo que al final, cuando vas acompañado por alguien que tiene una representatividad y una representación de toda la cadena de valor, desde la producción hasta el producto final, y que está implicado en que a ese producto y a ese sector le vaya bien, pues el trabajar con él nos da garantía de que vamos a conseguir un resultado importante y un resultado satisfactorio para todos. Y entre INLAC, nosotros y los coordinadores, pues al final se configuró un programa que creo que merece la pena, y cuando coges el libro y le ojeas, sin entrar en más detalles, pues ya se ve que está trabajado con mucho interés y con la ilusión de que sirva para todo el conjunto del sector. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Cedo la palabra a Javier Roza, que es el presidente de INLAC. Javier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Manuel. Representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca e Innovación y Alimentación, que también lo de la innovación puede estar ahí, directores de Cajamar, coordinadores y autores de este libro que estamos presentando hoy, amigos y amigas que habéis tenido ocasión y pues dedicarnos este tiempo que estáis con nosotros. El queso. Hay un intelectual americano, ya fallecido, Clifton Fadiman, que decía: un queso puede decepcionar, puede ser aburrido, puede ser ingenuo o puede ser incluso demasiado sofisticado. Sin embargo, seguirá siendo queso, el salto de la leche hacia la inmortalidad. De esto venimos a hablar hoy, ¿no? De un producto que, a partir de la misma materia prima, la leche, y con la sola actuación de los fermentos y la flora microbiológica y el saber hacer del maestro quesero, es capaz de crear maravillas gastronómicas tan diferentes como un queso fresco ligero, como el de Burgos, un untuoso y potente queso azul como un Cabrales, pasando por un queso curado, intenso y friable como un manchego. Y estos ejemplos son solo algunos de los más conocidos en nuestro país, pero si contabilizamos los diferentes quesos existentes en el mundo, estaremos hablando de decenas de miles de variedades diferentes. El queso encarna como nadie la expresión del territorio, del terroir, como magistralmente definen los franceses, es decir, de aquellas condiciones únicas, tanto por la materia prima diferencial como por las características ecosistémicas de cada zona, que dan sabores y texturas únicos y que en muchos casos se explicitan mediante figuras de calidad como son las denominaciones de origen.
Aquí hablamos de esas elaboraciones ancestrales, indisolublemente unidas a la cultura de los pueblos, que forman parte de la idiosincrasia gastronómica de cada comunidad y que hoy observamos como una fuente de diversidad y riqueza en el conjunto del mundo. Pero también es un producto único porque es capaz de expresar la capacidad creativa individual del ser humano y nos sigue sorprendiendo con creaciones inéditas en cada momento. Los queseros son capaces de elaborar quesos nuevos y diferentes que vienen a enriquecer ese acervo de variedades que nos hacen deleitarnos en un picoteo, un aperitivo, un postre o como ingrediente culinario. Son los quesos que podríamos denominar de autor y cuyo nivel queda patente porque suelen ser últimamente ganadores de los más prestigiosos concursos internacionales, como los World Cheese Awards. Por mencionar algunos de los últimos ganadores que a lo mejor resuenan, tenemos el Rock River Blue de Oregón, o la Vidia de quesos y besos de Jaén, que ganó en 2021, el azul noruego Nidel Bla o el último galardonado un queso portugués de oveja de Quinta do Pomar. La creación de estas maravillas hace evidente el valor que aporta la actividad quesera y el potencial que se irá teniendo para hacer más agradable la vida de los consumidores. Este potencial del que hablamos se observa también en la cantidad de usos diferentes que esta categoría de productos tiene. Hemos hablado de quesos que se consumen solos en un uso que podríamos llamar de degustación, una tabla de quesos, pero también puede ser un ingrediente fundamental para una ensalada, el que le da sabor a una pasta, el toque maestro de un bocadillo, de una hamburguesa, o la base para una tostada o un canapé, o quien le da cremosidad a una tarta de queso, o el que da un aporte nutritivo a una merienda para los niños, o un postre con mermelada o dulce. Toda esta diversidad se pone de manifiesto cuando abrimos la nevera de nuestras casas y observamos que fácilmente se pueden contar 4 o 5 quesos diferentes para todos estos usos. En ese sentido, el consumo medio de queso en España, por un lado, está por debajo, yo diría bastante por debajo del consumo medio en Europa, y lejos del consumo de otros países más consumidores. Pero lleva siendo en los últimos años el país de Europa que más crecimiento en este consumo tiene, de una forma sostenida. Hoy por hoy, en el consumo del hogar, es el consumo lácteo más comprado, con un gasto aproximadamente de 4.000 millones de euros, un 30% más que la leche líquida o los yogures. Y es el principal producto lácteo que exportamos, con un valor de más de 400 millones de euros, también creciendo a buenos ritmos. En este alegato a favor del queso no podemos obviar que, además de ser un producto versátil y rico, es también un producto alimentario saludable, sano. Como queda patente en las últimas investigaciones y como se ha reflejado en el reciente libro blanco de los lácteos, publicado por INLAC, la membrana del glóbulo graso lácteo, y siento el nombre, pero es así como se llama, la membrana del glóbulo graso lácteo, posee características moleculares únicas que no solo no resultan en absoluto perjudiciales para la salud, sino que tienen efectos positivos, incluyendo la mejora en el deterioro cognitivo por la edad. Por último, el consumo de queso tiene un efecto enormemente positivo para el mantenimiento de nuestra estructura rural, uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Alimentación. No podemos olvidar que la producción de leche es probablemente la actividad agropecuaria que más garantiza la fijación de población rural, porque la ganadería de leche tienes que estar ahí ordeñando por la mañana y por la tarde. Uno de los grandes desafíos que tenemos como país y que está reflejado en la Estrategia Nacional de Alimentación que comento es asegurar la soberanía alimentaria y para ello es imprescindible asegurar el relevo generacional tanto en la producción láctea como en la industria. Las más de 500.000 toneladas de producción anuales de queso en España utilizan ya más de la mitad de la producción láctea de leche como materia prima en España. Y son producidas por unas 1.200 queserías, de las cuales el 95% son pymes, y que están directamente imbricadas con el sector primario allí donde están. Si queremos, por tanto, mantener nuestros pueblos y nuestro abastecimiento de alimentos lácteos, además de ser felices como sociedad o más felices como sociedad, debemos seguir fomentando el producto del consumo de queso. Es por ello que, tras esta exposición de motivos, que espero que hayan convencido a muchos de ustedes, podamos comprender mejor por qué la Organización Interprofesional Láctea que presido, INLAC, tiene en su agenda una clara apuesta por la promoción de los quesos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No les voy a aburrir con toda la lista de iniciativas que apoyamos, desde ferias como Formago hasta programas de apoyo a la exportación quesera, pasando por campañas de promoción directas con la recomendación de consumir 3 lácteos al día y promocionando la sostenibilidad del sector. La publicación del libro monográfico Los retos y desafíos del sector quesero español que presentamos hoy es otro hito más dentro de este programa. Quiero agradecer de manera muy especial la iniciativa de impulsar esta obra a Cajamar,
una entidad financiera líder en el sector agroalimentario y, como acaba de ser también explicado por ellos, apoya de una forma decidida al medio rural. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los autores de los distintos capítulos de este libro, coordinados por dos grandes expertos, Pedro Valentín Amazo y Javier López Llaneza. Aquí tenemos, con los cuales he tenido el placer de trabajar muchos años, codo con codo, y a los que me honro con su amistad. Y un último agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, en particular a la Dirección General de Alimentación, por pues su apoyo constante a la gastronomía española y en especial a los quesos de España, que muestra el hecho de que estemos aquí y que el director general pues cierre después este acto. Así que, como decíamos al principio, si el queso es la inmortalidad de la leche, no nos queda más que decir que larga vida al queso. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Manuel, por vuestras palabras de bienvenida y de inauguración de este acto. Y ahora, por favor, os invito a los coordinadores, Pedro, Javier, a que nos acompañéis en... Sentaros primero, ahora os doy la palabra. Sentaros en las sillas, por favor, porque mientras os sentáis quiero, aunque ya lo hacía Javier en sus palabras y Manolo, agradeceros especialmente el trabajo, la diligencia y la profesionalidad que habéis tenido aceptando primero y desarrollando después este encargo, tanto desde la Organización Interprofesional Láctea, desde INLAC, como desde la Fundación Grupo Cajamar. Teníamos claro que confiábamos el libro en dos expertos magníficos que habéis desarrollado vuestra carrera profesional en el sector, pero lo que soy testigo directo como director del Servicio de Estudios, la entrega que habéis tenido en la elaboración de este documento, en un tiempo que soy testigo también de que ha sido razonablemente muy rápido para lo que suelen ser estas publicaciones, importante para que los autores, que muchos de ellos hoy nos acompañáis, pues no sintáis vuestros datos desactualizados cuando presentamos esta publicación y gracias a vuestro trabajo eso ha sido posible, así que de nuevo gracias por aceptar el encargo en su momento, con las dudas razonables que todo el mundo debemos de tener ante este tipo de encargos y por desarrollarlos. Y nada, me siento yo con vosotros. Creo que finalmente os sentís más cómodos hablando desde el atril. No sé quién va a comenzar. ¿Pedro? Pues Pedro. Bueno, buenos días. Vamos a presentar rápidamente y de forma resumida el contenido de esta monografía. Primero hablaré yo por una serie de capítulos, después Javier continuará y yo finalizaré la intervención de los dos con los capítulos últimos finales del libro. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cajamar y a la Organización Interprofesional Láctea el habernos invitado a coordinar este libro. Para nosotros, creo que estamos de acuerdo, Javier, ha sido un tema apasionante. Antes me preguntaban a alguien que si... No, ¿sigues trabajando? No, digo, no, sigo trabajando, sigo disfrutando. Esto, la verdad es que ha sido un tema muy, muy, muy gratificante el poder desarrollar el libro, los contactos que hemos tenido que mantener con todos los autores y, en definitiva, pues incluso desde mucho para mí, creo que también para Javier, pues es una especie de colofón de nuestra carrera láctea, ¿no? También agradecer a Ignacio Atance y al equipo de Cajamar, Carmen, Beatriz, etcétera, primero las atenciones que han tenido con nosotros, los apoyos y la paciencia que han tenido también de cosas que les hemos ido preguntando, consultando, ¿no? Y bueno, pues agradecerles su presencia en un día como hoy, caluroso, y ya muchos de ustedes estarán con las maletas preparadas para irse de vacaciones y a pesar de ello, pues han venido aquí a escucharnos para presentar esta monografía. El libro está integrado por 14 capítulos distribuidos en 5 bloques temáticos. En la redacción han participado 19 expertos, especialistas todos reconocidos y con una destacada trayectoria profesional, procedentes tanto del ámbito académico, investigador, o de la administración e incluso de entidades privadas o a título personal. El primer bloque contempla la importancia económica del sector quesero desde la disponibilidad de la materia prima y la producción hasta el comercio exterior y el consumo.
tanto en el mercado global como en el ámbito nacional, proporcionándose una exhaustiva información sobre todo ello. En el capítulo primero, Luis Calabozo indica que para conocer el contexto en el que operan los quesos españoles es necesario visibilizar la situación del sector lácteo mundial. Para ello presenta en primer lugar un análisis de la evolución de la estructura de producción de leche en el mundo y apunta a una posible señal de cambio en la relación entre la evolución del precio y la producción. Se proporcionan datos del sector quesero poniendo de manifiesto la presión que ejercen los países de nuestro entorno sobre el consumo de queso en España. Asimismo, se avanzan algunas observaciones sobre el sector a corto y medio plazo y sobre las perspectivas a largo plazo en cuanto a la evolución del consumo de productos lácteos y el incremento de la producción lechera a nivel mundial, perspectivas que pueden constituir una oportunidad para el queso español si se crean las condiciones necesarias para ello. Una vez superada la limitación de materia prima debido a las cuotas a que se refería antes el presidente de Cajamar, la producción de queso ha experimentado en España un notable desarrollo, llegando a casi duplicar su volumen. En ello han tenido también un importante papel las leches de oveja y cabra. En el capítulo 2, Francisco Sineiro y Jorge Santiso analizan la situación actual del mercado del queso en España y su evolución en las últimas décadas, desde varios puntos de vista. Proporcionan una explicación sobre la disponibilidad nacional de leche destinada a queso y su evolución desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Se exponen detalladamente las exportaciones e importaciones y se analiza el balance de nuestro comercio exterior, que sigue siendo deficitario tanto en valor como en volumen. A través del estudio del consumo en los diferentes canales, hogar, restauración e industrial, se adelantan algunas señales sobre las tendencias actuales y se aboga por una necesaria mejora de las estadísticas existentes, especialmente en el ámbito del consumo. Asimismo, se hace una aproximación a la competitividad de la producción nacional de queso frente a los quesos importados. La calidad y la diversidad de los quesos españoles puede tener una clara oportunidad en el mercado internacional, lo que generaría un importante aumento de la rentabilidad de las producciones. María Naranjo, en el capítulo 3, aborda los retos y desafíos a los que se enfrenta el sector quesero de cara a la internacionalización de sus producciones. Partiendo del análisis del balance comercial y su evolución con los principales países europeos, lleva a cabo una revisión muy detallada de los aspectos que condicionan el acceso al mercado exterior, como son la estructura productiva nacional, el marco regulatorio, el caso especial importante de las pequeñas queserías, la competencia internacional, la logística o la falta de una imagen nítida del queso español, entre otros. Pero también apunta las oportunidades, tales como los nuevos acuerdos de libre comercio, el crecimiento de la demanda internacional o el trinomio turismo, gastronomía, producto. Para terminar, expone las posibles estrategias destinadas a dinamizar la exportación, agrupadas en 3 ejes: información, formación y promoción. Javier. A mí me toca seguir con la parte del bloque 2. En este bloque se analizan los 3 actores principales que han dado a la estructura en la producción quesera española, tanto en volúmenes como en variedad y preservación de los quesos, llamémoslos tradicionales. Estos son la industria y su evolución, las cooperativas lácteas y los pequeños productores. En el capítulo 4, Jorge Santiso y Francisco Sineiro hacen un análisis de la evolución de la industria quesera española, estructurándolo en 2 apartados. Desde el inicio de la producción hasta la adhesión de España a la Comunidad Europea y desde esta hasta la actualidad. La primera parte comienza en la prehistoria, por así decirlo, de la industrialización a finales del siglo XIX, cuando la producción comienza a desligarse de las explotaciones ganaderas y algunas mantequeras comienzan a transformarse en industrias o fabricantes de queso. En el periodo que va desde principios del siglo XIX hasta el 85, hasta 1985, analizan la evolución de la industria, su organización y su capacidad de producción. A lo largo de este periodo señalan algunos aspectos que condicionan su desarrollo. A continuación describe lo que supuso para la producción de queso la incorporación a la Comunidad Económica Europea, la liberación de las importaciones
y las cuotas lácteas. Se hace también un análisis de la estructura empresarial en base a su volumen de negocio, su evolución en el tiempo y de la implantación de multinacionales en nuestro país. Finalmente, nos proporcionan algunas notas sobre la competitividad actual de la industria quesera española. En el siguiente capítulo de las cooperativas lácteas, Víctor Manuel Collado analiza el papel de estas cooperativas en la industria quesera española. Como el autor comenta en su introducción, hoy no puede entenderse el sector lácteo sin la figura de las cooperativas. Cooperativas que en las últimas décadas se han desarrollado significativamente y cambiado el modelo de relación entre productores y fabricantes. En una primera parte, el autor pone en valor el cooperativismo y su modelo en referencia a su entorno, a su base social y a sus clientes consumidores, para pasar a continuación a señalar algunos de los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el cooperativismo actualmente. La última parte se dedica a la enumeración de las diferentes estrategias de algunas cooperativas en relación a la producción de queso. Finalmente, el autor hace una reflexión sobre el papel que pueden jugar las cooperativas frente al problema del relevo generacional y la falta de mano de obra, y también a su responsabilidad como facilitadores de sostenibilidad ambiental. Si en el capítulo anterior se habla de la contribución de las cooperativas en el desarrollo de la producción láctea y quesera y su impacto en el entorno rural, en el siguiente capítulo, en el sexto, María Veiga y Jaime Izquierdo analizan desde un punto de vista más conceptual la interdependencia entre la elaboración del queso y el paisaje. Y, en consecuencia, como dicen los propios autores, se define la idea de fomentar una mayor implicación del producto, queso, y un determinado proceso de elaboración, así como con los territorios y agroecosistemas locales donde se produce. Los autores reflexionan sobre las consecuencias que han tenido en décadas pasadas algunas políticas, entre comillas, conservacionistas, que han menospreciado, según los autores, el brillante conocimiento empírico y local de las culturas campesinas en el manejo de campo y de lo que estas culturas pueden aportar a través de siglos de experiencia y conocimiento en el manejo de su entorno. Y aportan algunas ideas para mantener la esencia y diferenciación que los quesos tienen por su implicación en el agroecosistema donde se producen y por su contribución a la sostenibilidad. Las pequeñas queserías tienen también retos a superar y en la segunda parte de este capítulo se habla de uno de ellos, y no menor, como es la adaptación de la normativa a las circunstancias específicas de los pequeños elaboradores. En esta parte, los autores reconocen que se ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pero también que aún queda mucho camino que recorrer y proponen una comunicación continua y fluida entre la Administración y los pequeños queseros para abordar todos estos elementos que intervienen en el proceso de fabricación y venta del queso. Con esto terminamos la parte de la estructura empresarial y pasamos a una parte más técnica, que son el bloque tercero, que es la producción, la tecnología, la seguridad alimentaria y la investigación y desarrollo en la industria quesera. En el capítulo séptimo, Ángel Luis López nos proporciona las pistas tecnológicas que dan origen a la gran diversidad de quesos que podemos encontrar en el mercado. Cuando estábamos elaborando el índice de este libro, de esta publicación, entendíamos que, a pesar de ser un capítulo muy técnico, difícilmente entendible a veces, tenía sentido incluirlo para poder entender, según las propias palabras del autor, la diversidad y complejidad de los quesos españoles, que representan no solo una parte fundamental de la gastronomía del país y de nuestra cultura, sino también un importante valor social y económico que hay que reconocer. En la primera parte del capítulo se describen en detalle los pasos del proceso de fabricación y sus fundamentos, así como las variantes tecnológicas que dan origen a las diferentes familias de queso. Y en la segunda parte, el autor hace una descripción de las principales familias de quesos, especificando cuáles son las variables tecnológicas que los hacen posibles. En el capítulo 8 se habla de una parte importante también del entorno del queso o del ambiente del queso, que es la seguridad alimentaria. Es una parte muy poco conocida por parte del consumidor final, pero es un pilar básico que afecta por igual a todos los productores, sean pequeños como sean grandes, y que salvaguarda o que tiene como fin salvaguardar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Ángel Nepomuceno revisa los principales riesgos y peligros que hay que identificar a lo largo de todo el proceso de fabricación del queso, muy detalladamente en cada uno de los puntos de fabricación, y finalmente aborda los planes de autocontrol, que es un tema que responsabiliza al fabricante, siempre supervisado por la Administración, para analizar y controlar los riesgos específicos de su proceso de fabricación. También destaca los criterios de flexibilidad introducidos en la normativa
que permite a los pequeños fabricantes cumplir sobradamente con los criterios de inocuidad de las producciones. Aunque aquí, como ya señalan en el capítulo anterior Jaime Izquierdo, hay mucho trabajo todavía que desarrollar, tal como se comenta en ese capítulo. Pasamos a la parte de investigación en el capítulo 9, donde Patricia Ruas Madiedo, Ana Belén Flórez y María Fernández destacan la importancia de los quesos en el ámbito de la generación de conocimiento en el campo de la ciencia y tecnología de los alimentos en este país. Describen las principales líneas de investigación en tecnología quesera, orientadas principalmente a las crecientes exigencias de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria. Analizan también la importancia de nuevas técnicas aplicadas a la microbiología que permiten profundizar en el conocimiento de la macrobiota y los procesos metabólicos que dan lugar a los perfiles organolépticos de los quesos. Se señala, entre otras, la importancia de esas investigaciones tanto en la búsqueda de nuevos perfiles organolépticos como en la limitación de defectos de los quesos. Se mencionan, por último, la incorporación de nuevas tecnologías procedentes de otros ámbitos y su adaptación al ámbito quesero. Con esto finalizamos la parte de tecnología y seguridad e investigación y pasamos a un bloque, al bloque cuarto, que está más orientado al consumidor. Está en tres partes: una parte nutricional, que es donde se revisan las propiedades nutricionales de los quesos y su importancia dentro de su consumo dentro de una dieta variada y equilibrada; una parte más hedónica, el placer de consumir queso y cómo aprender a diferenciarlos y manejarlos; y, por último, el conocimiento sobre las figuras de calidad que caracterizan y preservan ciertos productos, su proceso de fabricación y su vínculo con zonas geográficas concretas. En el primer capítulo de esta parte, de este bloque, elaborado por Javier Fontecha y Manuel Juárez, aportan, según escriben los propios autores, de forma resumida la información relacionada con el efecto nutricional del consumo del queso en la población y se describen los más recientes estudios científicos relacionados con su consumo y ciertas enfermedades crónicas como la cardiovascular, la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, entre otras. En primer lugar, ellos analizan los ingredientes mayoritarios del queso y su incidencia en la salud, y en una segunda parte hacen un pormenorizado repaso de las evidencias científicas del consumo de queso a partir de estudios clínicos recientes en relación con diferentes enfermedades y ponen una nueva luz sobre el consumo de lácteos enteros, bien diferente a las recomendaciones nutricionales de décadas pasadas que todos conocemos. Entre las conclusiones finales, los autores destacan que a la luz de todas las evidencias científicas disponibles, el consumo de queso es beneficioso para la salud y recomendable para todas las etapas de la vida en el marco de una dieta variada y equilibrada. Y con esta parte acabo yo y sigue Pedro. Gracias. Bueno, como ha expuesto Javier, en los capítulos anteriores hemos visto que los diferentes tipos de leche y los procesos de fabricación proporcionan las herramientas para obtener la gran variedad de quesos que hoy podemos disfrutar en el mercado. Que su inocuidad, sabemos que su inocuidad está asegurada a lo largo de toda la cadena y que nos aportan nutrientes básicos y beneficios para la salud. Por ello, lo que nos queda es disfrutar del queso y de su variadísima complejidad organoléptica. José Luis Martín, en el capítulo 11, nos ofrece una amplia panorámica de los quesos españoles, haciendo un recorrido detallado de los diferentes tipos y sus familias. Nos propone ponernos delante de un mostrador virtual para identificarlos y conocerlos. Proporciona una guía práctica para usar en las catas de queso y una serie de recomendaciones para su compra, cuidados y conservación antes de proceder al ritual de corte y la preparación para degustarlos. No podían faltar ejemplos de tablas de queso, las formas de su utilización en la cocina, los posibles acompañamientos y la combinación con vinos y otras bebidas. Cuando lean este capítulo, prepárense para disfrutar de nuestros quesos. Las indicaciones geográficas son regímenes de calidad que tienen por objeto proteger los nombres y los productos agrícolas cuyas características, atributos y reputación están vinculados a una zona muy concreta de producción. En el capítulo 12, Luis Herrero proporciona una visión histórica de la normativa que las regula, desde que en los años 30 del siglo XX se establece en España la primera protección para los vinos, hasta los más recientes reglamentos comunitarios para productos alimenticios, pasando por la normativa nacional, su evolución antes de nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea y el desarrollo paralelo posterior de las legislaciones europea y española sobre la protección de dichas indicaciones.
En una segunda parte se presenta una información pormenorizada sobre el mercado de los quesos españoles provistos de una denominación de origen o de una indicación geográfica protegida. Asimismo, incide en el papel que juegan las indicaciones geográficas respecto a la calidad, la necesidad de preservar los elementos originales de su producción y advierte sobre el riesgo de banalización que estas figuras podrían sufrir como consecuencia de la proliferación de otras marcas de calidad. En el quinto bloque, y último, no quiero cansarles mucho, se hace una novedosa aportación a la historia del queso a lo largo y ancho de nuestra geografía y se exponen también las posibles actuaciones a llevar a cabo para incrementar su cultura en España. La elaboración del queso ha ido dejando rastros diversos a lo largo de la historia de la civilización, desde los primeros utensilios domésticos de la Edad del Bronce, pasando por los restos de pergaminos, documentos y tratados de las épocas griegas, romana y medieval, hasta los inicios de la producción industrial a principios del siglo XX. En el capítulo 13, Ana y María Arroyo, a través de un original planteamiento, realizan un magnífico viaje quesero por cada una de las comunidades autónomas españolas, destacando los yacimientos arqueológicos y los documentos en los que se han encontrado referencias a los utensilios, técnicas de elaboración y el uso de quesos en la cocina. También se refieren a algunos quesos singulares asociados al tipo de leche, la orografía y los materiales disponibles para su elaboración. Y, finalmente, a la influencia recibida de otras culturas que ocuparon nuestra geografía. Todo ello acompañado de unos sugestivos dibujos de los diferentes utensilios mencionados en el texto, que seguro que les gustarán. Como muestra de la importancia de este producto en nuestro acervo cultural, se incluye una pequeña muestra de refranes que incorporan la palabra queso. Creemos que lo descrito en este capítulo estimulará al lector a profundizar más en la historia y conocimiento del mundo del queso y, consecuentemente, en su consumo. Incrementar la cultura del queso es probablemente una asignatura pendiente para el sector. Desde luego, la Interprofesional Lacta, cuya cabeza es Nuria, están desarrollando una importantísima labor en este camino, pero, aunque son muchas las actuaciones que se llevan a cabo, el conocimiento de nuestros quesos aún no está generalizado y siendo muchos de ellos conocidos para gran parte del consumidor. José Luis Galván, en el capítulo 14, afirma que solo un buen conocimiento sobre el producto permitirá establecer un parecer claro acerca de su valor y ayudará a construir la cultura del consumo de queso. Propone un ejercicio para conocerlo y valorarlo a través de la observación detallada de diversos trozos de queso, comparando su aspecto y sus características organolépticas. Describe algunas de las actuaciones a llevar a cabo para incrementar el conocimiento del queso en cada uno de los eslabones de la cadena, desde el fabricante hasta el consumidor y la restauración. Finalmente, se efectúan consideraciones sobre las posibles acciones destinadas a mejorar la cultura, con vistas a fomentar su consumo, incluyendo entre ellas concursos, catas, mercados específicos, rutas del queso, etc. Acciones que sin duda contribuirán a incrementar la incorporación del queso a nuestros hábitos en la alimentación. Bueno, finalmente decir que les hemos presentado de forma muy resumida unas pinceladas sobre el contenido del libro, que por supuesto contiene muchísimo más. Sin embargo, somos conscientes de que han podido quedar en el tintero algunos aspectos de este maravilloso y apasionante producto, pero confiamos en que la monografía sea de utilidad para los profesionales y profanos, sirva para que se conozcan mejor los quesos españoles, contribuya a su consumo y disfrute y permita, en definitiva, incrementar la retribución de los diferentes eslabones de la cadena de producción quesera. Confiando en que lo encuentren interesante, les invitamos a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Pedro, por esta presentación y esta invitación que nos habéis hecho a
a la lectura. Todos los que nos acompañan hoy lo tienen en las manos, pero recuerdo que el libro estará disponible en plataforma, está ya disponible desde esta mañana en Plataforma Tierra, nuestra página web, donde todo el conocimiento que generamos desde la Fundación lo ponemos a disposición de todo el sector. Vamos razonablemente bien de tiempo y el libro, ya habéis visto la expectativa que ha despertado, así que no me resisto a abrir un poco el micrófono a la sala y que podáis compartir con los coordinadores de la obra. Incluso hay autores que nos acompañan hoy. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Empiezo yo abriendo el hielo, rompiendo el hielo con una pregunta. Acabáis el libro con unas consideraciones como coordinadores. Dos palabras, dos mensajes por vuestra parte sobre, una vez elaborado el libro y con vuestro conocimiento del sector, la pregunta es obvia, pero ¿cuál es vuestra reflexión principal sobre la situación del sector y los mensajes que creéis que deja el libro? Sí. Hombre, en principio decir que desde luego estamos hablando de un sector muy dinámico, un sector que consideramos que tiene un gran potencial hacia el futuro. Efectivamente, como apuntamos en el epílogo, también hay muchos retos a los que hacer frente, pero yo creo que hay que ser optimistas. Sí, tenemos en cuenta una serie de dificultades que se nos presentan hoy desde el punto de vista de la materia prima, desde el punto de vista de la disponibilidad de especialistas o de mano de obra o el relevo generacional. En fin, hay una serie de factores que nos limitan en cierto modo o nos pueden coartar esa evolución positiva que creo que está desarrollando, y desde luego también hemos podido comprobar que el mundo internacional es un campo de futuro para nuestros maravillosos quesos. No sé, cuando nosotros empezamos a plantearnos el libro, yo creo que de común acuerdo lo que pretendíamos era incrementar, contribuir a incrementar el consumo de queso, ¿no? La idea que teníamos era, es verdad, de recoger lo que son las oportunidades y los desafíos, más que retos que tiene el sector, que tiene muchos por las dos partes, tiene muchos desafíos que plantea. Antes estaba comentando con el presidente de INLAC ese reto mayor que tenemos del suministro de leche a futuro, asegurar el suministro de leche a futuro, que es una cosa que aparece constantemente en el libro. Muchos autores hacen referencia a ello y creo que es un elemento, según comentábamos esta mañana, un elemento importantísimo. Pero también está la oportunidad de incrementar, también lo decía Javier en su intervención, incrementar el consumo. Estamos a 8 kilos por habitante y año, un poco más, pero estamos muy lejos de los 21 o 22 que tienen nuestros vecinos franceses o los holandeses o incluso los portugueses, que están mucho más en consumo más altos que nosotros. Y esa parte de oportunidad de hacer un consumo, de consumir más, y también hay un reto de que no sea un consumo importado, que sea un consumo por fabricación nacional y de valor añadido de productos. Bueno, pues algo así es lo que a nosotros nos dio la idea. Por eso tenemos una mezcla de cosas hemos conseguido una mezcla de cosas en el libro, ¿no? Una parte más técnica de comercio, de mercado, de industria, pero también una parte mucho más dirigida al consumidor. Hay una parte importantísima por nuestro punto de vista, que es esa nueva luz que yo comentaba antes del consumo de queso. Ya no está tan denostado como hace unos años, que parecía que comer queso era como casi intentar suicidarte, y realmente en los estudios ahora están demostrando que no es así, sino en muchos casos todo lo contrario, que ayuda a mantener la salud, según veis en el capítulo 10, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso es lo que conseguíamos con la parte también de tecnología para descubrir cuáles son los instrumentos que tenemos para crear esta grandísima variedad. Los pequeños queseros que están creando, como antes también decía Javier, están creando muchísimos quesos de autor, quesos mucho más pegados a la tierra. Y como si, bueno, no quiero repetir la presentación del libro, pero creo que realmente, en dos palabras, intentamos hacer un libro o coordinar un libro que fuera una mezcla de muchas cosas y que hiciera, en definitiva, que intentáramos, que empezáramos a interiorizar que consumir queso es bueno y hacerlo además.
Gracias, Javier. Pedro, insisto en abrir el micrófono. Perfecto. Buenos días. Enhorabuena por la obra, como siempre. Cajamar, haciendo documentos que sirven para el sector. No he podido cogerlo, no lo he leído. No sé si entra en la parte de estructura económica y empresarial. Este fin de semana conocíamos una nueva adquisición del gran... Este fin de semana leíamos la adquisición por parte del principal productor de porcino de una nueva estructura productiva a nivel de materia prima. Sigue concentrándose el sector porcino. ¿Para cuándo esto puede llegar al sector quesero o si es esa concentración lo que necesita el sector para poder avanzar tanto en lo que es el desarrollo en España como fuera de nuestras fronteras? Nosotros no deberíamos de responder a estas cosas, deberían ser los autores los que responderan más que nosotros, ¿no? Porque nosotros intentamos que los autores escribieran lo que realmente pensaban sobre eso. Hay algo que dice uno de los autores que tampoco profundiza mucho más en ello, pero lo deja ahí puesto, que hay que mejorar la competitividad del sector productor. Hay un tema que está claro que también nombran varios de los autores, que es el relevo generacional. Hay un problema realmente, digamos, de acceso a la producción. Hay falta de mano de obra también, por lo que comentan algunos. Y realmente también se comenta o se habla de la necesidad de incrementar la competitividad para mantener pues unos precios razonables para toda la cadena de valor. Yo hasta ahí puedo leer, tampoco quiero entrar mucho más en eso, pero queda sobre eso. ¿Hay que concentrar más? Eso ya es una cuestión que yo creo que deben discutir en otros foros mucho más profesionales que los coordinadores que realmente no hacemos esa labor, ¿no? Hola, buenos días. Un tema oscuro del queso es de que estamos hablando del consumo doméstico, eso son 400.000 toneladas, y según los cálculos de balance de aprovisionamiento quedan otras 400.000 toneladas, que digamos es una medio caja negra. Una parte es consumo en restauración, pero sobre todo una parte muy importante de consumo en industria, como materias primas para producir un grupo alto de alimentos, ¿no? Eso yo creo que el hecho de centrarnos únicamente en el consumo doméstico es ver únicamente una parte de la historia, ¿no? Independientemente que también dentro de la producción de quesos hay un sector industrial en volumen y hay también un sector artesano, pero yo creo que conviene tener la perspectiva conjunta. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, la presentación que he hecho hacía referencia a un artículo del libro en el que se habla, precisamente se destaca ese tema, la diferencia que hay entre el consumo doméstico y el consumo total, que las cifras son muy diferentes, ¿no? Pero por eso mismo se apuntaba que haría falta una mejora de las estadísticas del sector quesero, porque si no, esa cantidad está desvirtuada. Estamos hablando, quiero recordar los números, entre 9 kilos o 15 kilos casi al año. O sea que hay unos 6 kilos de consumo al año que no están a nivel doméstico, sino que están en el sector industrial. Efectivamente, eso es un mundo muy importante, que es una aportación económica para el sector significativa y que sería bueno que fuera más transparente, hubiera más visibilidad sobre ella. Hola, buenos días. Os felicito por la ponencia que habéis dado. Y mi pregunta lo lanzo al aire. Parece ser que cada vez empezamos a comer más queso, pero mi pregunta es la siguiente. En el futuro, ¿cuántos ganaderos van a quedar? Porque el número de vacas de novillas
que los que van a producir en los próximos 2 años, a partir de 2 años, está descendiendo significativamente. En el tema de ovejas, el mes de mayo ha bajado un 7% la producción, y en el tema de cabras ya ni os cuento. Simplemente era esa pregunta. Bueno, efectivamente, en uno de los retos que se apuntan en el sector posibles es la disponibilidad de la materia prima, es uno de los temas fundamentales. Hasta ahora, en el sector vacuno estamos manteniendo la producción, el sector vacuno de leche está manteniendo la producción más o menos. Hemos visto que en ovino y caprino han podido bajar en los últimos años. Realmente yo soy optimista, es decir, efectivamente puede ser un tema coyuntural, puede ser un tema, estamos hablando del relevo generacional como problema de la producción, pero puede ser un tema coyuntural de precios de mercado internacional, pero yo creo que hay que ser optimistas. A medida que van las granjas productoras van aumentando de dimensión, van mejorando la rentabilidad, la producción se puede mantener y se está manteniendo, más o menos. Desafortunadamente, lo que ocurre es que, claro, pues lo que estamos hablando del tejido productivo, pues van a desaparecer explotaciones pequeñas, pero creo que el incremento del tamaño y la rentabilidad, el tamaño y la productividad de las explotaciones va a poder mantener esa producción. Soy optimista en ese sentido, que se pueda mantener la producción a nivel nacional, o incluso, bueno, si conseguimos esa mayor penetración en el sector, en la exportación, una mayor penetración en el consumo, etcétera, pues podríamos seguir manteniendo el tejido productivo en los volúmenes que tenemos actualmente o incluso mejorarlos. Sinceramente lo pienso así, no es un tema político. Mire, yo me ha encantado, soy una apasionada del sector quesero, de hacer queso, etcétera, pero estoy un poco triste. Estamos hablando de un gran producto, pero nadie ha hablado del conocimiento de los productores de ese producto. Y eso está decayendo por el momento. Hay personas como José Luis que enseña mucho y muy bien, pero a nivel del gobierno, del Estado, pues no se hace hincapié. Hay otros sectores agroalimentarios que están pues siendo muy avanzados en sus conocimientos, en la investigación, pero hay muchos jóvenes por ahí que están buscando una idea de vida y hacer queso de verdad es apasionante, y cuando lo experimentan siguen haciéndolo, y muchos productores pequeños, sus hijos que han hecho otras carreras que no de alimentación, están viendo cómo ahora su padre tiene que dejar su trabajo porque ya es mayor, y les está entusiasmando el seguir ese proceso. Perdonen, estoy un poco nerviosa, porque es importante para mí decir esto. A lo mejor no lo estoy haciendo muy correctamente, porque he sido profesora 45 años, pero ahora mismo estoy muy nerviosa. Ahora mismo yo creo, lo estoy viendo, que no hay puntos de estudio. Hay algunas escuelas por ahí, por nuestra universidad, pero yo veo que necesitarían que ustedes, que son más poderosos que una simple profesora, llevasen esto al gobierno, a los que lo tienen que organizar. Falta conocimiento, o sea, faltan escuelas en las que salgan un profesional quesero. Con eso para mí sería importante que llegase, aunque no lo estoy haciendo muy bien. Me pondría un suspenso. Gracias. Se ha incorporado también el
Buenos días. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Javier Fontecha, autor del capítulo número 10 que se ha citado mucho aquí. Yo quería, en primer lugar, felicitar a Cajamar, felicitar a INLAC por el esfuerzo de tener ya el ejemplar aquí en la mano y sobre todo a los coordinadores que han hecho una labor espléndida para tener este libro aquí encima en nuestras manos. Nosotros hemos trabajado, y lo sabe bien Pedro, hemos trabajado en investigación en lácteos desde hace décadas. Hemos visto la evolución de este sector, sobre todo a nivel de la investigación, las empresas cómo se han especializado en distintos tipos de productos, cómo han cuidado la calidad y, sobre todo, hemos visto la evolución en cuanto a la salud de los productos lácteos, cómo los investigadores hemos, digamos, sido capaces de transmitir los conocimientos que se tienen sobre este producto y hacerle llegar a la población esa idea de que realmente comer queso, como decía antes Javier, no es un pecado, ¿no? Y realmente, después de tantos años, hay estudios epidemiológicos donde se ve claramente que aquellas personas que consumen mucha cantidad de queso no tienen más enfermedades cardiovasculares que las que no lo consumen. Es decir, ahí hay una paradoja que llamaban los franceses, que pensaban que era el vino, y parece ser que también el queso está ahí, porque los franceses consumen mantequilla, consumen 27 kilos de queso por persona, por habitante y año. O sea, eso es un tema que ya, digamos que la ciencia somos capaces de llevarlo al conocimiento de todo el mundo. Pero yo quería un poco trasladarle a los coordinadores su experiencia en el que yo creo que el queso también es cultura, ¿no? Es educación. Y entonces, igual que hemos visto el progreso del sector del vino, que realmente ahora la gente sabe cuando coge una copa de vino, cómo mirarlo, cómo catarlo, quizá nos queda un poco de recorrido en el queso para llegar a alcanzar ese conocimiento en esas catas, en cómo describirlo, en cómo diferenciarlo, ¿no? Y para saber apreciar que realmente ese queso realmente vale lo que cuesta. Y nada más. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación y a todos los que han participado en el libro, ¿no? Yo quería, más que una pregunta, hacer un comentario en alto en relación a la pregunta que se ha hecho de la posibilidad de concentrar el sector haciendo un paralelismo a lo que es el sector porcino, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los peligros. Yo recientemente he estado en México visitando un poco y viendo el sector quesero y me ha llamado la atención que ha desaparecido el queso artesanal, el queso de leche de pasto y desde el punto de vista del queso, que es un superalimento y que afecta mucho a la salud pública, me ha sorprendido que está todo el sector lácteo en muy pocos operadores. Los precios son elevadísimos, un litro de leche 1,50 €, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los mexicanos, y la industria. La gran industria, sobre todo, me llamó la atención la industria estadounidense. Sin estar en contra del queso industrial, el problema que, desde el punto de vista de la salud pública, que es fundamental, el mayor gasto en España es el gasto sanitario, es que México se encuentra con una población, con un 75% de la población con obesidad, con unos niveles de hipercolesterolemia, con unos niveles de intolerancias, de cáncer, que eso es un problema y pasa en otros países del mundo, entre ellos Estados Unidos. Por eso tenemos que mimar, y aprovechando este foro, que aquí hay gente del Ministerio que puede ayudar, el mimar a las queserías de campo y artesanas, porque son mucho más débiles. No hay ningún tipo de medida en el ámbito fiscal, en otros ámbitos sanitarios, y entonces yo por eso aprovecho para hacer una alarma. Estamos a tiempo a que no desaparezca el queso
artesano, el queso natural, y que no vayamos a perder nuestra salud pública, que somos uno de los países del mundo, junto con Japón, de mayor esperanza de vida. Muchas gracias. Simplemente era corregir un fallo que he tenido al principio, y es que se me ha olvidado, lamentablemente, agradecer a los autores la colaboración que han tenido con nosotros, el que aceptaron inmediatamente el participar en la publicación y la paciencia que han tenido cuando les hemos reclamado y les hemos requerido cosas. Y yo lo pediría para ellos, que porque hay muchos aquí en la sala, un aplauso para los autores. Pues gracias de nuevo, Pedro y Javier. Pasamos ya al tramo final del evento, con unas breves conclusiones por parte nuestra, por parte de la Fundación Cajamar, a cargo de nuevo de Manuel Laínez sobre esta publicación. Muchas gracias, Nacho. La verdad que van a ser muy, muy breves, porque la verdad es que cuando uno ojea la monografía, supongo que ya lo habéis hecho casi todos, os vais al final, al epílogo, y en el epílogo aparece un resumen muy didáctico con lo que serían pues, las grandes líneas del conjunto del documento. Y a ese resumen han hecho referencia tanto Pedro como Javier, por tanto, no creo que merezca la pena el que yo haga un resumen que aparece ahí, pero sí 4 o 5 grandes líneas, ¿no? Quizá una por cada uno de los bloques, que se han comentado. El primer bloque, el de la importancia económica, pues parece claro, y se ha vuelto a decir en la mesa, que la evolución de la producción ha sido importante, pero en el documento, en el conjunto del documento, hay temor a que en algún momento no haya suficiente materia prima disponible y se debe atender para ello al relevo generacional como un elemento esencial, relevo generacional sobre todo en la producción primaria. También se destila un poquito de temor en el conjunto del documento, sobre todo a la posibilidad o a la estrategia para abordar la presencia exterior del queso español en otros mercados, y se apuesta por la información, la formación y la promoción como elementos importantes. Y eso también aparece en varios capítulos. Yo creo que el debate que se ha comentado aquí de las grandes empresas también se aborda en el documento, se aborda la existencia de esas dos grandes tipologías. Está claro que las dos son necesarias. Quizá necesita el conjunto de la industria pues mantener la competitividad, y para eso hace falta competitividad en todos los eslabones de la cadena, porque eso a lo mejor puede condicionar ese futuro y esa renovación, y eso aparece también en varios documentos, en varios capítulos. Es importante, y así se señala, el papel de las cooperativas como motores del cambio y motores del asentamiento a ese medio rural. Y en ese medio rural pues, también se hace referencia en varios ámbitos, en varios capítulos, al papel que juegan esos pequeños productores y esas pequeñas empresas que se acaban de comentar ahora para retener población en el medio rural y mantener esa actividad. También queda clara la necesidad de seguir avanzando con el desarrollo tecnológico y con la innovación para conseguir pues, unos nuevos productos con otros perfiles organolépticos diferentes, y además que en paralelo se consiga reducir los defectos del queso. Parece que el tema de la seguridad alimentaria y la calidad están superados, pero hay que seguir trabajando, así se define en los documentos, y combinando esa innovación con ese desarrollo tecnológico, con esa investigación y con el buen hacer, pues eso va a seguir conduciendo a ampliar la diversidad y la variedad de quesos producidos en nuestro país. En el ámbito de los consumidores, yo creo que ha quedado claro
los tres pilares en los que se basa, el queso como un alimento esencial en una dieta variada y equilibrada, lo acaba de comentar Javier, el consumo del queso como un alimento que permite satisfacer a los consumidores, también queda patente en varios capítulos de la monografía, y la necesidad de formar al consumidor para que valore el producto, valore las figuras de calidad y conozca mejor nuestros propios quesos. Yo creo que la guía que se hace referencia en uno de los capítulos es importante, guía para formar al consumidor en esas catas de quesos, importante también. Y luego yo hablaría de ese último bloque de sociocultura del queso, que también se acaba de comentar ahora mismo, ya que al final conocer nuestra historia y llevar nuestra historia o traer nuestra historia a la actualidad puede ser importante para generar esa cultura y ese desarrollo de una nueva aproximación a este alimento, que es algo más que un alimento en sí. Al final, como resumen de todo el documento, nosotros la conclusión a la que llegamos es que es un sector muy importante, el conjunto de la producción de queso es importante en el ámbito local, importante en el medio rural, importante como estrategia de país para acceder a los mercados exteriores, importante ese papel que puede ejercer para retener población en ese medio rural, que permitirá ofrecer a los consumidores un producto no solo saludable, sino además placentero, porque genera un valor añadido importante a quien lo consume y a quien lo disfruta, y al final pues eso puede suponer que el mundo del queso, con ese atractivo para los consumidores, al final es un motor para conseguir generar valor añadido y en el fondo pues combinar una actividad económica con una actividad de placer. Por tanto, la conclusión es que el sector del queso tiene un estupendo futuro, y nosotros desde Cajamar, pues cuando hace año y pico se decidió abordar este tema y lo trabajamos con INLAC, pues la conclusión es que totalmente satisfechos del trabajo realizado, agradeciendo a los dos coordinadores y a todos los autores su dedicación, su esfuerzo y su tiempo, y estamos seguros de que en la medida que este documento se siga conociendo, pues va a tener cada día más valoración y más aceptación por el conjunto de la sociedad, no solo por el sector. Muchas gracias. Y para allá. Pues, gracias de nuevo, Manuel, y llegamos al momento final del acto, a la clausura. Le agradezco al director general de Alimentación, José Miguel Herrero, que nos acompañe, y no solamente José Miguel, que nos acompañes esta mañana, sino el agradecimiento a todo el Ministerio por habernos permitido celebrar este acto, estar aquí, poder compartir luego una copa al terminar, el trabajo especialmente de toda tu Dirección General y en particular en este acto de la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, cuya subdirectora también nos acompaña, junto con algún otro subdirector de tu dirección. José Miguel, por favor, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes ya, o buenos días. Y es un placer para mí estar hoy aquí acompañándoles en esta jornada, en esta presentación de esta monografía que aborda los retos del futuro del sector de los quesos. También me gustaría disculpar al ministro y a la secretaria general, que les hubiera encantado estar hoy aquí clausurando esta jornada, pero están en el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y por eso ha sido imposible su presencia. En cualquier caso, bueno, yo lo que querría es destacar la importancia que tiene el sector lácteo y el quesero en particular en el conjunto del sistema agroalimentario español. Y creo que, por lo que ha estado comentando Manuel Laínez, las conclusiones se alinean mucho con la Estrategia Nacional de Alimentación, que, como saben, es uno de los ejercicios más importantes que se han hecho en este Ministerio en los últimos años. La Estrategia Nacional de Alimentación, presentada este mismo año, aborda cómo queremos que sea el futuro del sistema agroalimentario para que sea competitivo, para que sea sostenible, para que sea capaz de conquistar todos los retos a los que se tiene que enfrentar nuestro sector. Y esos retos son los mismos a los que se han ido abordando en esta monografía. Son retos
como el abastecimiento alimentario. Hoy, en un contexto donde cada vez más la incertidumbre es pues, la que preside nuestro día a día, tener la garantía de unas materias primas y de unos alimentos en los lineales y en las casas de todos los hogares es ya algo bastante importante. Pero cuando hablamos de esa autonomía estratégica abierta, cuando hablamos de ese abastecimiento alimentario, también hablamos de la sostenibilidad en el sentido de que queremos una cadena alimentaria basada en unas relaciones transparentes, en unas relaciones equilibradas entre los distintos eslabones de la misma, donde la ley de la cadena ha jugado un papel clave e importante en la contractualización, en la erradicación de las prácticas comerciales desleales y también en dar esas garantías a todos los operadores de unas reglas de juego, unas reglas de juego equilibradas en el ámbito de las relaciones comerciales. El segundo reto al que nos enfrentamos es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad hoy ya es algo que no es una opción, sino que es un imperativo que todos los que estamos en este sector tenemos que abordar en todas sus dimensiones, tanto la medioambiental como la económica como la social. Y evidentemente uno de estos retos a los que se enfrenta el sector quesero es poner en valor todas las iniciativas y estrategias de sostenibilidad, porque el sector es un sector sostenible, es un sector que lleva muchos años trabajando en esas dimensiones de la sostenibilidad y tenemos que también facilitar a las empresas que sean cada vez más sostenibles y acercarnos a los ciudadanos para que valoren ese esfuerzo que hacen las industrias. El tercer reto, que está contenido en la Estrategia Nacional de Alimentación y también en este libro, es el dinamismo y la dinamización de las áreas rurales. Se ha dicho aquí que el sector lácteo y el sector quesero está perfectamente arraigado en el sector rural. España es un país rural donde el 80% del territorio de nuestro país es área rural, solamente el 16% de la población se asienta en ella y es fundamental promover el relevo generacional, hacer un medio agroalimentario atractivo para que consigamos que las personas que se incorporan al mercado laboral quieran hacerlo en el sector agroalimentario. Tenemos un dato que nos preocupa y es que 2 de cada 3 explotaciones agroalimentarias, agroganaderas, el titular tiene una edad de jubilación muy alta y en el año 2030 esos 2/3 de los titulares estarán en edad de jubilarse. Y los jóvenes pues, son bastante renuentes a entrar en el medio rural y por lo tanto tenemos que promocionar y hacer que este medio sea un medio atractivo, un medio con futuro, un medio que genera riqueza acorde con la potencia alimentaria que es España. Hemos conocido recientemente los últimos datos de exportación y de nuevo se han batido récords. Estamos siendo una potencia en alimentación que alimenta a nuestros ciudadanos, 39 millones de personas en nuestro país, 100 millones de turistas que nos visitan y cientos de millones de personas que compran nuestros alimentos fuera de nuestro país gracias a esas estrategias de exportación que están haciendo nuestras empresas y nuestro sector. Y aquí quiero poner en valor la oportunidad que tiene el sector quesero en particular de conquistar los mercados internacionales. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos trabajando conjuntamente con el ICES, con el Instituto de Comercio Exterior, en unos programas que se llaman Spain Food Nation. Llevamos 6 ediciones, más de 20 millones de euros invertidos en la internacionalización y en dar a conocer nuestros alimentos fuera de nuestras fronteras. Creo que es una gran oportunidad tanto para las pequeñas empresas como para las empresas más grandes que fabrican y producen quesos el poder participar en estas iniciativas. El próximo mes de septiembre estaremos en México y en Texas, donde muchas empresas españolas tienen la oportunidad de exponer sus productos, de buscar importadores y generar una red de distribución en esos países. Pero vamos a seguir haciendo este tipo de iniciativas en otros países y creo que es una magnífica oportunidad que invito a todas las empresas a que la aprovechen, porque creo que nuestros quesos tienen que ser más conocidos y tienen que aportar más valor añadido al sector lácteo. En ese sentido, voy a hablar del cuarto reto de la ENA y del sector lácteo,
que es la ligazón entre la alimentación y la salud. También se ha hablado aquí de la importancia que tiene una alimentación en la que no demonicemos ningún producto, sino que tenemos que promover dietas equilibradas, y tenemos la dieta española, que es el conjunto de la dieta mediterránea y su derivación en la dieta atlántica, que hace que nuestro país sea uno de los más longevos del mundo, y esto lo hace nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y nuestra manera de alimentarnos. Y el queso juega un papel muy importante como un alimento de España, que es uno de los más importantes. Precisamente hoy ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución del jurado de los premios Alimentos de España, los mejores quesos, y hoy tenemos pues ya ese podium de ganadores, como el queso de la denominación de origen San Simón da Costa, Don Crisanto, como el mejor queso de España en la modalidad madurado de vaca, y además el premio extraordinario. Con lo cual, enhorabuena a todas estas empresas, pequeñas explotaciones, pequeñas fábricas que están apostando por la calidad, están apostando por generar más valor añadido y están haciendo que nuestros alimentos sean cada vez más conocidos a nivel internacional y que cada vez nos sintamos más orgullosos de ellos. Por eso también es importante que sigamos apostando por la promoción. Nosotros hablamos de que vivimos en el país más rico del mundo, y lo hacemos por la diversidad de nuestros alimentos, por la variedad de los mismos, y sobre todo queremos apostar por la excelencia, porque si no nos sentimos orgullosos de nuestros alimentos, no podremos luego mostrarlos al mundo. Y creo que aquí hay que seguir insistiendo en esa sensación de orgullo que tenemos que sentirnos como españoles por los productos que se producen en nuestro país. Hace unos años todavía se oía eso que a mí se me ponían los pelos de punta cuando decían, bueno, pues para ser español no está malo. Pues tenemos que, y lo estamos consiguiendo, dar la vuelta a ese mantra y decir, sacar pecho de que nuestros alimentos y nuestros quesos están liderando el ranking de los mejores quesos del mundo. El quinto desafío, la tecnología y la innovación. Y también se ha hablado aquí la necesidad de apostar por nuevas técnicas de producción, por el alargar también la vida útil de los alimentos, y hoy también podemos presumir de que tenemos explotaciones, fábricas y una industria alimentaria de las más punteras del mundo. Y el último desafío, conquistar a los consumidores a través de la promoción, pero también a través de la información. Y creo que el papel que aquí está haciendo INLAC es tremendamente importante, también en las pues campañas de promoción, pero también en las campañas de información. Todas las jornadas como esta que se están llevando a cabo permiten a los medios de comunicación acercarse más al sector agroalimentario, conocer mejor este sector y permitir que lleguen esos mensajes rigurosos, serios y de calidad a los ciudadanos, que hoy estamos en una sociedad de las más informadas que hemos tenido, pero también de las más intoxicadas. Y el 30% de las fake news, de las noticias falsas, están relacionadas con materias de alimentación. Por eso es tan importante que aportemos rigor, que aportemos ciencia y que aportemos conocimiento desde ese periodismo riguroso y desde este sector que genera esas noticias y que también puede resolver esas dudas a los ciudadanos cuando quieren informarse de cómo se producen los alimentos y de cuáles son los alimentos y qué propiedades tienen y qué funcionalidades tienen. Aquí el etiquetado es algo tremendamente importante. Apostamos por que en el futuro exista un etiquetado de sostenibilidad. Apostamos también por un etiquetado frontal, pero que sea armonizado en toda la Unión Europea y que esté basado en un criterio riguroso y para todos los productos, sin demonizar productos injustamente. Y creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, la Estrategia Nacional de Alimentación es esa hoja de ruta que mira al futuro y que va a colocar a España o a consolidar a España como la potencia alimentaria que es, y creo que el sector quesero, el sector lácteo, es uno de los puntales que van a permitir situar a este país, el más rico del mundo, como esa potencia alimentaria en el mundo. Muchísimas gracias
y enhorabuena a la Fundación Cajamar por apostar por estas monografías, a INLAC por también creer en que es importante este tipo de iniciativas y a todos ustedes por venir, por estar preocupados por este sector. He podido escuchar algunas de las preguntas y de las intervenciones y creo que pues, son los mejores embajadores de este país más rico del mundo, así que cuento con ustedes para seguir difundiendo sus bondades y seguir siendo ese país que es esa potencia alimentaria que les he comentado. Muchas gracias.